Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciclo, el periodístico de La Diaria, en el cual semana a semana, junto a Natalia Bubal, le traemos toda la información y en análisis. La campaña va tomando calor, se van tomando definiciones y distintas aristas que se van estableciendo, ¿no?, en este escenario político. Sí, Carlos. Hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando de todos los acuerdos entre sectores, entre partidos que se están conformando, porque recordemos que tenemos un mes de plazo para presentar las listas a la Corte Electoral y vamos a estar conversando sobre eso en nuestra mesa de análisis. Vamos a tener en entrevista también al senador, el abogado Charles Carrera, uno de los referentes del Movimiento de Participación Popular, del MPP, donde acaba de sumarse Blanca Rodríguez, la periodista Blanca Rodríguez. Ustedes ya lo saben. Vamos a hablar, por supuesto, de esta incorporación y también de otros temas junto con el senador. Y vamos a estar además, Carlos, junto a Liana da Silva, con otras historias, esta vez para acompañar a una madre en una visita a su hijo que está privado de libertad. Un durísimo proceso, ¿no? El pasado domingo, el 25 de agosto, además del Día de la Independencia Nacional, el Frente Amplio celebra el Día del Comité de Base. Por eso les vamos a proponer también una crónica de campaña de lo que es ese día. Pero si les parece, nos metemos de lleno a nuestro resumen electoral de la semana. Resumen semanal. Blanca Rodríguez en el Frente Amplio. Estoy muy feliz en este momento en que se da mi ingreso formal al Frente Amplio. Que eso ocurra en esta casa que nos dice tanto, por la huella de Cenelli y con el estímulo, el apoyo y la invitación paciente, persistente, convincente del expresidente Mujica, que además tenemos la alegría de que nos esté acompañando hoy. La periodista Blanca Rodríguez se sumó oficialmente al Frente Amplio y será segunda en la lista al Senado del MPP. Con mucha responsabilidad y con mucho compromiso y con mucha alegría asumo esta tarea, pero también con mucha esperanza, con la esperanza de poder hacer cosas juntos. Miren, cuando nos fue mejor fue cuando hicimos las cosas juntos. Los líderes del MPP, José Mujica, Lucía Topolansky y Alejandro Sánchez, estuvieron en la mesa con Rodríguez y destacaron su incorporación. Va a servir para enriquecer el Senado. Qué buena falta. Con su lenguaje atildado y puro, con su auténtico feminismo, sin grosería. Y ni qué decir que tiene las velas abiertas para seguir hacia adelante. El estado de salud de Mujica. Horas antes de estar en la conferencia de prensa de Blanca Rodríguez, Mujica estaba internado en el Casmo. El exmandatario, según los últimos análisis, habría sorteado su cáncer, pero en este momento tiene complicaciones por su patología renal, informó su médica personal Raquel Panone, y agregó que esto lleva a que tenga problemas para alimentarse. No está en sus mejores momentos, digamos, pero entiende y le explicamos todo esto y él comprende las opciones que le damos. La médica subrayó que las complicaciones de salud del expresidente ya no corresponden al cáncer. Internación compulsiva. Comenzó a aplicarse la Ley de Internación Involuntaria de Personas en Situación de Calle, que implica, entre otras cosas, que médicos y policías intervengan para trasladar a una persona a un centro de salud. Antes de aplicar la ley, el MIDES ya tenía detectados unos 20 casos críticos. Nos quedaban por afuera estos casos en los cuales no había un riesgo de vida inminente, sino que veíamos cómo la persona entraba en una espiral de deterioro, que era muy difícil conectar, era muy difícil que adheriera a las propuestas que teníamos como ministerio y que generaba mucho riesgo para sí y muchas veces para terceros. Varios colectivos vinculados a la salud mental se manifestaron en contra y aseguran que se vulneran derechos, ya que promueven como respuesta a la situación de calle el retiro de las personas de la vía pública en contra de su voluntad. Cabildo Abierto presentó su programa. El senador Guido Manini Ríos, candidato presidencial por Cabildo Abierto, presentó oficialmente el programa de gobierno. Subrayó nuevamente la importancia de la seguridad pública, proponiendo declarar una emergencia en esta área. También criticó la liberalización de drogas y defendió la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Además, el programa incluye medidas como el salario maternal y el aumento progresivo de salarios militares. Debate de equipos económicos. Me parece que está bueno, por lo menos nosotros, poner a disposición mi equipo económico para generar un debate para el modelo económico en los próximos 5 años, para que la gente tenga clara qué es lo que va a pasar, cuáles son las propuestas de cada uno, ya que debates a nivel de candidatos presidenciales
aparentemente no va a haber. Cuando lo tenga, capaz que sí. Yo no tengo todavía, él creo que sí, se puso la bat, y capaz que sí. Cada cual tiene el apuro que tiene, y por las razones que sea. Nosotros nos piden ya que demos los nombres del gabinete. Hay que ganar la elección primero. Por supuesto que alguna cosa uno puede adelantar, pero me parece demasiada ansiedad, mucha ansiedad. Día del Comité de Base. El Frente Amplio celebró un nuevo día del Comité de Base este 25 de agosto, en el que militantes de todo el país se reunieron para festejar y prepararse de cara a las elecciones de octubre. La candidata a vicepresidenta Carolina Cose estuvo recorriendo Maldonado y el candidato a presidente Yamandú Orsi hizo su parte en Canelones. Bueno, estamos con el abogado Charles Carrera, senador del Frente Amplio y dirigente del Movimiento de Participación Popular. Charles, muchas gracias por venir a Ciclo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de diálogo. Sí, saludo a ustedes y a la audiencia. Bienvenido. Bienvenido. Fue una semana especial para el sector y para el Frente Amplio en general, con la incorporación de la periodista Blanca Rodríguez al Frente Amplio, a la política. ¿Y cómo se vivió dentro del MPP esta incorporación? Mujica dijo que fue una negociación muy hermética. ¿Te enteraste por búsqueda? No, en primer lugar, lo que les puedo decir es que en realidad tenemos una gran alegría y un gran agradecimiento como militantes del MPP, de la lista 609, el espacio 609, por Blanca, que Blanca de ese paso se incorpore a la militancia política, es decir, y que nos acompañe en el segundo lugar en la lista. Y creemos que es un aporte al Frente Amplio, ¿no? Porque Blanca se incorpora y creemos que es un gran aporte a todo el Frente Amplio. Y también estamos muy agradecidos con Pepe y Lucía, que se mandaron esta patriada, esta cruzada de invitarla a que ya dé ese paso, ¿no? Nosotros creemos que Blanca viene a enaltecer la política, viene a elevar el debate político, y eso es muy importante, porque es una personalidad destacada en nuestro país, ha sido colega de ustedes, periodista, deja esa parte de su vida, de su profesión, y asume esto que es el servicio público, ¿no? Realmente, la verdad que de nosotros lo que podemos decir es que tenemos una gran alegría y un gran compromiso, y ahora a meter mucho para lograr el objetivo, que es Blanca se suma a que gane el Frente Amplio, a que Yamandú y Carolina ganen las elecciones en octubre, y que iniciar un nuevo ciclo de políticas gobernadas por el Frente Amplio en nuestro país. Y te preguntamos pero les sorprendió, ¿no? Porque yo les escuché negar la inclusión de Blanca, ¿no? En algún medio de comunicación, cuando les preguntaban concretamente a partir de la publicación de búsqueda, decían, no, eso no está confirmado para nada. Pasa que nosotros, los viejos, esto es cierto que lo que dijeron los viejos trabajaron con mucho hermetismo, pero cuando lo tenían cerrado nos comunicaron a nosotros, al Ejecutivo, con algunos días de antelación. Yo es lo que les puedo decir, porque como dijo Blanca, ellos lo cuidaron mucho, lo clandestino, ese tono de jocoso que dijo Blanca, pero no. La verdad que había que tener mucha reserva y mucho cuidado, porque había que cuidar a Blanca, es un cambio, ¿no? Es un cambio, siempre fue una persona muy profesional, muy reservada. Nosotros teníamos conocimiento como consumidores de su rayado, que ella era simpatizante de la izquierda, no porque lo dijera, sino por sus acciones. Se veía que era una mujer de izquierda, pero había que cuidarla, y es eso. Hay que agradecer y teníamos que cuidarla, y la idea era esa, ¿no? De hacer esa presentación pública, y a partir de allí fue muy lindo el otro día en la Huella Seregni, la alegría que existía, no solo de los dirigentes y los militantes del MPP, sino que había dirigentes y militantes de todo el Frente Amplio, y eso fue lindo. Yo por eso te digo y lo destaco, Blanca se suma a la política, viene a aportar a todo el Frente Amplio, y esto es algo muy bueno para todo el Frente Amplio, no solo para nuestro espacio. ¿Está definido ya qué tipo de actividades va a hacer Blanca? Ella ya dijo que iba a hacer una recorrida, que no iba a ser junto con la fórmula, sino en paralelo. ¿Está definido si va a participar, por ejemplo, en actos políticos, si va a hacer un puerta a puerta? Sí, eso se está organizando. Hoy justo estuve con el compañero nuestro, con el encargado de organización. Nosotros ya estamos en la gira 609. Hoy tendría que estar en Artigas, se suspendió la gira en Artigas. Termino con ustedes y me voy para Rivera, para mis pagos. Nosotros ya estamos en esa gira a nivel nacional, nuestros legisladores.
La intención de ella es armar una carpeta, una agenda. Ella quiere ir al interior, quiere salir a militar. Yo te digo, como responsable del Frente Amplio, es decir, el representante del MPP en el Frente Amplio, mi celular está detonado de compañeros de las diferentes coordinadoras, de los diferentes comités que quieren que ella participe. Hay que armar una agenda y en eso estamos. Bien. El espacio 609 habitualmente ha incluido figuras por fuera de lo que es el núcleo duro del MPP, ¿no? Quiero que me des, tu visión de esa práctica. Y por otro lado, era un as de la manga de Pepe Mujica, pero también Lucía Topolansky dijo que tiene alguna jugada más. Bueno, en primer lugar, el espacio 609 del momento de construcción, lo que es como la puerta de entrada, es una puerta más de entrada al Frente Amplio. Es una construcción donde siempre convocamos a frente amplistas independientes, a gente que vino del vallismo, del wilsonismo, Víctor Baillán, que en un momento hizo un gran aporte al Frente Amplio, Martínez Huelmo, un compañero que venía del Partido Nacional, hoy está el Canario Frati, que es un dirigente nuestro del interior. Curiel también fue otra figura, ¿no? Alberto Curiel, en su momento, como el otro día decía Lucía, cuando ganamos el gobierno en el 2005, era importante tener la voz y la experiencia de Alberto Curiel en el Parlamento, y nosotros le dimos allí un lugar y siempre lo hicimos. Y nosotros hace parte de nuestro ADN, es decir, y es el ADN del Frente Amplio, ¿no? Así se construyó el Frente Amplio y el espacio es eso. Nosotros es una de las puertas de entrada al MPP y en particular al Frente Amplio. Y algo que siempre nos enseñaron nuestros viejos, nuestros mayores, que nos enseñó Pepe, es nosotros no preguntamos de dónde viene, sino acá es lo importante marcar hacia dónde vamos. Eso es por las causas que luchamos. Y ese es el compromiso que tenemos con los que ingresan, es decir, hacia dónde vamos. Queremos ganar el gobierno nacional porque queremos una sociedad donde haya más justicia social, donde que podamos atender estas urgencias que hoy tenemos, el tema de la pobreza infantil, el tema de la pobreza, la desigualdad a nivel nacional, un país más inclusivo, más igualitario. En el caso de Blanca, Charles, ¿qué capital o qué cualidades te parece que ella tiene que puede llegar a captar los votos indecisos como se maneja en la interna del MPP? Esa esperanza de que llegue a captar votos que están hoy por fuera del Frente Amplio. Mirá, yo lo que he recibido también, te digo, he recibido mensajes de gente ribera, gente vallista, gente herrerista, que está muy decepcionada con este gobierno por todos los escándalos de corrupción, que te dicen, mirá, digo, la verdad que con esto yo les voy a acompañar ahora en octubre. Nosotros creemos que Blanca tiene un capital importante, eso decir, no te puedo decir hoy porque sé que hay encuestas de opinión, pero yo creo que Blanca en ese sentido aporta y va a aportar mucho en ese sentido y después también el trabajo, ¿no? Por eso te decía, viene a enaltecer la política. Nosotros queremos trabajar algo que le preocupa mucho a Pepe, que le preocupa a Lucía y que le preocupa a Yamandú también, es el tema de la grieta que se ha trabajado en este periodo, lamentablemente. El oficialismo ha trabajado mucho en la grieta, en la división de los uruguayos, esa política al barro, ¿no? Que eso es lo embromado, porque el Uruguay es un país muy pequeño, donde lo que tenemos que hacer nosotros no pueden existir grietas. Es decir, tenemos que tener las discusiones con altura, cada uno tiene que marcar su posición, pero tenemos que llegar a una síntesis y pensar en el bien común y el bien general. Y en ese sentido, Blanca va a aportar mucho. Hay quienes piensan que el ingreso de Blanca Rodríguez al ruedo político, ¿no? A las filas del MPP, al Frente Amplio, de alguna manera opaca un poco a Carolina Cose. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Blanca viene a sumar. Yo creo que la verdad que cuando una personalidad como Blanca, que convivió con nosotros todos los días, convivía por 2 horas por día en nuestras casas, porque era el noticiero más visto. Cuando da este paso, es muy importante el paso que da y no viene a opacar a nadie, sino que lo que viene a hacer es una compañera más de lucha y de militancia. El MPP se fijó una meta en las elecciones internas de votación y la superó con creces. Ahora, de cara a octubre, ¿cuál es la meta que se están fijando en términos de, por ejemplo, porcentajes de votos del Frente Amplio, cantidad de votos? ¿Cuál es la meta que se han trazado para octubre? Nosotros, la meta que nos trazamos como MPP, que era triplicar nuestra votación, era también una meta. Primero, teníamos que lograr un objetivo, que el Frente Amplio votara bien. Y nuestro presidente, Fernando Pereira, recuerdo, él no lo dice públicamente, pero en una reunión de la mesa política, él se puso como meta, él decía 500.000 votos. Yo le decía, eso es una locura, Fernando, vamos a ponernos como meta 400.000 votos. Y ahí llegamos a ese consenso entre todos los sectores. Habría que llegar a esa meta, que era 400.000 votos.
Yamandú nos puso un escalón más, que era que teníamos que votar mejor que el Partido Nacional. Y pudimos cumplir ese objetivo, superamos los 400.000 votos. Y nosotros, para lograr nuestro gran objetivo, que era Yamandú Orsi presidente, tendríamos que lograr triplicar nuestros votos. Y en ese sentido nosotros triplicamos la 609 como tal, sacó 115.000 votos, y el espacio 609 aportó 17.000 votos, es decir, el espacio como tal, nosotros aportamos 132.000 votos. Nuestro objetivo central, y hace años que venimos trabajando para eso, es ganar las elecciones en octubre, y que el próximo presidente de la República sea un compañero del Frente Amplio, que es, en este caso, Yamandú Orsi. Tenemos una fórmula muy potente y para eso estamos trabajando. Nosotros venimos recorriendo muchísimo. Yo le decía que ya estamos de gira, es decir, nosotros por semana estamos recorriendo 8 departamentos del país. Nuestro objetivo es ganar las elecciones porque creemos que lo que nos duele es que nosotros lo que tenemos que asegurar es un mejor futuro y porvenir para nuestra gente. Hoy a nosotros lo que nos preocupan son los más débiles de nuestra sociedad. Y por eso es que el objetivo central para nosotros es ese. ¿Vamos a tener una bancada fuerte? Sí, nosotros vamos a tener una bancada fuerte. Eso te quiero preguntar, ¿qué expectativas tienen de lograr una mayoría absoluta en la Cámara? Nosotros, el objetivo central nuestro hoy es ganar las elecciones en octubre, que el Frente Amplio gane las elecciones en octubre, al menos con mayoría parlamentaria. Para eso nos vamos a trillar todo el país. Ya tenemos un plan de campaña, vamos a tener el lanzamiento de nuestra campaña el 7 de septiembre, aquí en Montevideo. Ya tenemos la fecha de cierre, que va a ser esos ajites, un gran espectáculo artístico que va a ser el 19 de octubre. Queremos hacer 18 ajites en Montevideo, 10 ajites en Canelones y al menos uno por departamento, porque también queremos militar con mucha alegría, volver a darle esperanza a la gente, que cuando uno recorre el interior, uno lo que ve es eso, que la gente está sin esperanza, porque este es un gobierno que prometió mucho, mintió para llegar, hizo muchas promesas y muchas mentiras, y eso le ha dolido muchísimo a la gente, y por eso es que hoy la esperanza está puesta en el Frente Amplio. Nuestro objetivo central es ese. ¿El MPP va a votar bien? Sí, pero ¿por qué va a votar bien el MPP? Porque una de nuestras causas es la militancia. Es decir, nosotros militamos hace muchos años, que militamos, tenemos una estructura fuerte y somos una de las patas del Frente Amplio, pero queremos también que le vaya bien a los otros espacios, al espacio 1001, queremos que le vaya bien al espacio serenista, que ahora vamos a tener un zulema técnico que para nosotros es importante, pero nosotros sabemos que somos una de las 3 patas. Solamente con nosotros no vamos a cumplir el objetivo, pero sí lo que creo es que hay mucho entusiasmo a nivel de todos los compañeros del Frente Amplio. Y ahora mencionabas la alianza con Convocatoria Serenista Progresistas, así como con otros sectores del Frente Amplio dentro del sublema. ¿Alguna gente que capaz que ha estado un poco alejada de lo que fue el proceso parlamentario durante los gobiernos del Frente Amplio, capaz que lo mira con un poco de extrañeza este vínculo con sereñistas, pero sabemos que hay una historia detrás y hubo buena sintonía, ¿no? con Convocatoria, bueno, los grupos que integran Convocatoria durante los gobiernos del Frente Amplio en el Parlamento? Sí, viene una historia de trabajo durante los 15 años, pero también viene de una historia de trabajo podría decir que fue dura, que fue recomponer el Frente Amplio, ¿no? El partido político como tal fue, es decir, en el 2019 estaba muy caído y con la derrota nosotros nos tuvimos que recomponer, reconvertirnos y tuvimos que salir a buscar a Fernando Pereira. Tuvimos muchas acciones coordinadas desde el Parlamento, muchos posicionamientos políticos, y creo que eso, este zulema que que es un zulema técnico, porque también nosotros nos tenemos que dar cuenta que somos la unidad en la diversidad, es decir, nosotros tenemos miradas o posicionamientos diferentes sobre algunos temas, pero tenemos una coincidencia común, que es que el objetivo central nuestro es cumplir con el programa del Frente Amplio. Entonces, yo creo que es natural, yo me veo que algo que me tocó liderar junto a Mario Vergara, la denuncia por el puerto, todo el trabajo que hicimos juntos, y así te podría citar muchos trabajos que hicimos con Lilian, con José Carlos Maía. Hay una gran sintonía con los compañeros que eran de la barra Danilo Astori, es decir, con la gente de la 21-21. Entonces hay un conjunto de acciones, y lo central para nosotros es eso, es construir
la victoria del Frente Amplio. Y es un zulema técnico donde sabemos que cada uno de nosotros va a tener posicionamientos diferentes en torno a algunos temas, pero tenemos el objetivo final y central, que es que en octubre tenemos que ganar con mayoría parlamentaria. Te saco un instante de la campaña y te quiero hacer otras preguntas, ¿no? Esta semana el fiscal Gómez, que está ya dejando su cargo, bueno, dijo que antes de hacerlo va a responder a ese pedido que le hiciste de revisar de alguna manera la decisión de la fiscal subrogante Mónica Ferrero de no periciar el celular de Astesiano, ¿no? Este jefe de seguridad de Presidencia. ¿Hay novedades de eso? ¿Qué te motivó para hacer ese planteo? No, la motivación es decir, me presenté como víctima de un delito, ¿no? Yo fui víctima de espionaje, no hay dudas, fui víctima de un seguimiento ilegal, se me armaron carpetas y se me armó toda una persecución por haber cumplido con mi rol, que es ser un legislador de la oposición y cumplir con el rol de controlar y denunciar aquello que está mal. Por eso Mario Vergara y yo fuimos víctimas de espionaje. Y nosotros lo que queremos es que se llegue al fondo, a la verdad material. Es decir, por ahora lo que tenemos en una causa, en una condena, que hay una persona, es decir, el que fue el agente material, es decir, la persona que concretó el hecho. Pero nosotros lo que queremos llegar es al mandante. Y lo que también queremos saber es la participación del presidente de la República. Nosotros en esa carpeta judicial, que en definitiva existió una condena, nosotros tenemos que el actual jefe de la seguridad presidencial dijo que en la torre ejecutiva, en el piso 4 de la torre ejecutiva, se reunió con Astesiano y le dijo a Astesiano dónde tenía que ir a buscar información de Charles Carrera, con quién tenía que ir a hablar, y le proponía hacer reuniones. Entonces yo lo que quiero saber es, porque Astesiano le dice, dale con todo, es una orden de Luis. Yo me imagino que Luis es Luis Lacalle Pou, nuestro presidente. Entonces lo que queremos es eso, no podemos quedar con esa gran incógnita en torno al caso Astesiano. Astesiano aparentemente podrá salir en libertad, pero acá hay que saber que, de acuerdo a nuestro Código de Proceso Penal, no existe ninguna limitación para hacer pericias a ese celular. Es decir, el celular está incautado y mientras no se le entregue se lo puede seguir periciando. Yo lo que quiero es que se cumpla con lo que solicitó la fiscal Sabrina Flores, que es que se le haga esa pericia internacional para tratar de llegar a posible información. ¿Por qué te parece que no se procede a hacer eso? Y no se procede, por lo menos los argumentos que dio la fiscal subrogante Ferrero no son ajustados a derecho. No existe un límite, no es un límite que esta persona ya fue condenada. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de llegar, como les dije, a la verdad material. Y después lo otro, la negativa no es por el costo de ese proceso a nivel internacional. Pero 30.000, 50.000 dólares, lo que estamos hablando, no puede ser un costo para el país. Y lo otro es, se violentó su independencia técnica. Eso sí, como jurista, como abogado, no tengo dudas, como profesional del derecho, que si la fiscal del caso está pidiendo una pericia, porque hay que seguir investigando, porque hay varias líneas de acción que hay que seguir investigando. También se llegó a una condena con Astesiano, pero después hay diferentes dimensiones que hay que profundizar. Y además tomamos conocimiento, luego de la investigación del colega de ustedes, el periodista Lucas Silva, que existió un operativo policial ilegal sobre el presidente de la central sindical. Existió un chat que decía perfecto. Es decir, un perfecto es seguí adelante, seguí con ese operativo. Entonces nosotros no podemos seguir como sociedad, no podemos quedar con todas esas dudas, y a nosotros lo que nos preocupa es que después que se le entregue el celular a Astesiano, y si no se hace esta pericia, va a quedar una situación de impunidad total, y es un muy mal mensaje para todos, y un muy mal mensaje para la sociedad en su conjunto, pero también acá hay que tener claro, el que queda mal parado es el presidente de la República, que es el presidente de todos los uruguayos, es nuestro presidente, y esta situación hay que aclararla. El principal preocupado, la persona que tenía que estar muy preocupada con esta situación es Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, que se aclare. ¿Tenés expectativa de que Juan Gómez pueda rever la decisión de Ferrero? Yo la información que tengo es que en estos días, entre hoy y mañana, que sería su último día, me estaría comunicando, y yo espero que Juan Gómez, por el bien de la Fiscalía, por el bien del sistema de justicia, yo lo que espero es que Juan Gómez autorice esa pericia, porque queda mucha suspicacia y llama mucho la atención que la fiscal presentó unos días antes que él retomara la actividad, unos días antes creo que fue el 20 o 21 de julio, la fiscal presenta la nota el 17 de julio y el 19 de julio la fiscal subrogante
desecha la solicitud. Entonces queda una suspicacia, queda mucha duda. Porque lo hizo muy rápido, digamos. Lo hizo muy rápido y no queda bien. Estas decisiones tienen que ser muy meditadas. Es decir, son decisiones que involucran temas de transparencia, de corrupción pública. Son decisiones que tienen que ser muy meditadas, pero además son situaciones que involucran al presidente de la República y el caso de mayor corrupción pública que tenía su epicentro en la torre ejecutiva. Yo a mí como hombre vinculado al derecho, hoy tengo un rol importante que es ser dirigente de la oposición, pero como hombre vinculado al derecho, que conozco cómo es la normativa, a mí me duele mucho que en la torre ejecutiva, que es el principal edificio del país, en el piso 4, donde se tendría que estar hablando de los problemas de la gente, cómo solucionar los problemas de nuestros habitantes, se estuviera hablando cómo hacer seguimiento ilegal, cómo hacer pesquisa, cómo hacer carpetazos contra dirigentes de la oposición. Esto de Marcelo Abdala es gravísimo, que se haya hecho un operativo policial, que se haya hecho un allanamiento en una finca acá en Ciudad Vieja, que se haya hecho un seguimiento, que se haya utilizado la infraestructura de seguridad pública, que tiene que estar al servicio del bien común, del bienestar general. Es muy grave toda esa situación, hay que aclararlo. Charles, otro tema judicial también de los últimos días es que la JUTEP resolvió tratar el caso tuyo vinculado al hospital policial, el uso del hospital policial, y cambiando un criterio que había tenido la JUTEP de que si el tema estaba en la justicia no se trataba, bueno, ahora resolvió que sí se trata. ¿Cómo lo ves eso? Lo veo con preocupación. Es como vinculado al derecho, como te decía, uno ve que hay una degradación institucional, ¿no? Es decir, si hay un criterio de hace 25 años, no se lo puede cambiar para perseguir a la oposición política. El criterio de hace 25 años fue sabio, porque lo que se tiene que buscar es, vos no podés tener a la JUTEP, que es un organismo que tiene que velar por la transparencia y la ética pública, al servicio de un partido político o de un gobierno para perseguir a la oposición. Se cambió ese criterio, hoy se estaría discutiendo el modificar otro criterio que es muy sabio, que es 90 días antes de una elección. No sé si se reciben denuncias y esas denuncias involucran a dirigentes políticos que están disputando esa elección, es decir, que se presentan para cargos electivos, no se le da tratamiento, es decir, se archiva. Ese es un criterio histórico. También hoy se está discutiendo, porque en estos días, antes de vencer el plazo de los 90 días, o ya dentro del plazo de los 90 días, mejor dicho, se presentaron 160 denuncias que involucran a dirigentes del Frente Amplio. ¿Lo ves como una persecución esto? Yo lo que veo es como el uso indebido del poder público. Y eso es corrupción pública. Usar el poder que se te da el Estado, que la gente te da, usar el poder que la ciudadanía te otorga para perseguir a la oposición, ese poder en forma indebida, eso es corrupción. Yo recurrí no por temor, porque para mí esa situación ya pasó. Es algo que lo tengo absolutamente superado, porque después que se confirmó que fui víctima de espionaje, entendí toda una persecución que se me hizo del punto de vista mediático, que se me hizo del punto de vista político, lo entendí. Para mí es algo que ya está superado. Lo recurrí porque yo lo que quiero defender y velar es que se respeten las normas, porque las normas son la única garantía que tenemos los habitantes. Charles, te agradecemos muchísimo la participación aquí en Ciclo, gracias por las respuestas. Seguramente nos encontremos nuevamente en lo que queda todavía de la campaña electoral, quedan todavía 8 semanas por delante, muchísimo trabajo. Dale, muchísimas gracias a ustedes y los felicito y les agradezco como suscriptor de la diaria y el esfuerzo que están haciendo, que es muy importante. Estás en la actividad parlamentaria, pero si te designaran ministro, ¿agarrarías? Yo ahora mi objetivo es ser legislador nacional. ¿Querés quedarte ahí en la banca? Quiero quedarme en el Parlamento porque creo que nosotros hay errores que no podemos volver a cometer. Es decir, es importante que todo funcione en el próximo periodo de gobierno. Que los compañeros que vayan al Ejecutivo se encarguen de eso, que es gobernar en beneficio de en beneficio del interés general, que la fuerza política siga funcionando, es decir, porque durante nuestros 15 años el gobierno comió a la fuerza política dejó de funcionar, que es importante, tiene un rol de seguir soñando, controlando y apoyar y defender el gobierno, y eso a nosotros en algún momento lo dejamos. Y después también creo que desde el rol parlamentario nosotros necesitamos tener una bancada fuerte que defienda a nuestro gobierno, y yo creo que ese es el compromiso que tengo. Desde el 2017 represento al MPP en el Frente Amplio, estuve en una construcción de muchos acuerdos y quiero que esos acuerdos se cumplan.
y que se cumpla esa autocrítica que hicimos en su momento. Los errores que cometimos no lo volvamos a cometer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay más información en Ciclo. Hoy tenemos otras historias. Ileana Silva nos propone acompañar a una madre a visitar a su hijo a la cárcel, nada menos. Bienvenida, Ileana. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Ileana. Hablamos otra vez del sistema carcelario, pero desde otro lugar. ¿Cómo impacta en las familias, en un grupo familiar, que una persona caiga presa? Y eso realmente afecta a muchísimas familias, muchas más de las que nos imaginamos. Claro, porque en Uruguay hay más o menos 15.000 personas privadas de libertad aproximadamente, y se calcula que por cada preso, por cada persona privada de libertad, hay 4 o 5 familiares afectados por esa situación. Y además, todos los meses, por ejemplo, en este caso, el Centro Penitenciario Santiago Vázquez, lo visitan más o menos 5.000 personas por mes. Es un momento muy importante para las familias y para la persona que está privada de libertad. Es una población que viene en crecimiento, y vamos a compartir hoy la historia de Daniela, es nuestra protagonista, que tiene a su hijo preso hace 3 años y además integra el colectivo Familias Presentes, que nació como una necesidad de las familias también de cubrir algunos vacíos que deja el Estado. Por ejemplo, información sobre lo que ocurre en el sistema penitenciario, cómo es llegar por primera vez a la cárcel, qué pasa con sus familiares, y también para denunciar muchas situaciones de vulneración de derechos de sus familiares. Me llamo Daniela Durán, tengo 56 años, soy trabajadora. Yo tengo un hijo privado de libertad, va a ser 3 años. Integro Familias Presentes. Nadie niega de que cometieron un error, pero una cosa es que cumplan la pena y otra cosa es que se les violen los derechos humanos, ¿no? A ellos y a sus familias, ¿no? Porque las familias caemos en la misma rosca. Nadie te respeta, te tratan como si vos fueras un delincuente. Muchos deben pensar, tu hijo está ahí porque vos hiciste algo mal. El tema es que puede estar alguien que hizo una rapiña, que cometió un femicidio o que termina preso por homicidio culposo porque atropelló a alguien. Y bueno, y ahí vas con un montón de miedos, con un montón de susto, más cuando es la primera vez. Porque ahí también te encontrás con que hay gente que viene de generación en generación en las cárceles. Bueno, mi hijo es consumidor desde los 15 años. Cuando cayó preso tenía 30 años, vivía en Positos con su compañera y empezó a rapiñar para consumir. Y ahora está en el CONCAR, en el módulo número 1, en el módulo universitario. Y está haciendo Ciencias de la Comunicación y continúa siendo educador social. Le va bárbaro, ya ha salvado exámenes de facultad. Y bueno, y trabajando en el mismo, en que cuando salga va a ser duro, ¿no? Lo hablamos muchas veces. Si es duro conseguir trabajo para alguien que no tiene antecedentes, imagínate para alguien que los tiene. Y hacia adentro, los privados de libertad, les falta todo. Por ejemplo, en el CONCAR, si vos no le llevas colchón, no le llevas la lamparita para la celda, no le llevas comida, no comen. Y ese paquete lleva dulce de membrillo, yerba, bananas, manzanas y peras, tenés que llevarlas cortadas a la mitad en una bolsa. Nosotros le pasamos limón para que no se le queden negras. Podés llevar galletitas, todo tiene que ir en bolsas transparentes. Nosotros compramos rollos de bolsa y tenemos la yerba, el tabaco, todo tiene que estar fuera del envase. Y bueno, y es el sostén, es el cariño, es el amor, es el estar, el saber que van a venir. Pero hay un montón de gente que no tiene eso, un montón. Muchísima más de la que pensamos. ¿Te acordás del primer día que fuiste a la cárcel? Sí, me acuerdo. Fue muy tenso. Hacíamos cola, ahí te decían de los colores que podías llevar puesto. Por ejemplo, no podemos llevar caravanas, ni anillos, nada de metal. El sutién tiene que ser tipo deportivo, no puede tener aro. En el CONCAR llegás
y es un mundo de gente. Primero haces una cola para registrarte, para decir a dónde vas y a qué preso vas a ir. Ellos te buscan en un control que tienen. Y ahí te dan una tarjeta para el paquete que llevas, te preguntas si vas con paquete o sin paquete. Y ahí te sentás con tu paquete a esperar. Cuando te llaman entras, te revisan todas las cosas, las sacan de la bolsa transparente que tenés que llevar. Las revisan todas, las pasan por un escáner, pasas vos por un escáner y ahí entras. Y una visita generalmente para entrar, en menos de 2 horas y media nunca. Y bueno, y es muy duro el momento en que te vas, ¿no? El momento en que te vas es duro. Después te vas acostumbrando. Vos vas a la puerta de cualquier cárcel y el 90% de las personas que hay son mujeres. Esposas, madres, hermanas, hijas, todas son mujeres. Seguimos teniendo asignado también ese cuidado, también es nuestro. O no te podés imaginar la satisfacción que era para mí cuando llegaba a trabajar, que mis compañeros me preguntaban, ¿cómo está Rafael? ¿Qué hicieron? Porque Rafael está acá entre nosotros, no está muerto. La cárcel es parte de nuestra sociedad y lamentablemente las cárceles están así, pues es el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo va a salir una persona que vive esa situación? Que pasa 2, 3 días sin comer. Que pasa frío, que hay 10 personas en una celda durmiendo en el piso, turnando separado. Víctimas de todos los abusos, habidos y por haber, que se puedan imaginar. Y salen con una cédula y a veces, si la encuentran en la cárcel, ¿no? Para dársela, y con la plata para un boleto. Si no tiene a dónde ir, ¿qué suponemos que va a hacer? Se empieza a trabajar el egreso 3 meses antes de que salga, cuando el egreso tendríamos que trabajarlo desde el primer día que entra, ¿verdad? Porque se supone que es el sistema de rehabilitación. Nos tenemos que imaginar como si vos tuvieras un perro atado en el fondo de tu casa, muerto de hambre, muerto de frío, y todavía le pegás. Y un día lo soltás, ¿qué te parece que va a pasar con el perro? Lo mismo pasa con los seres humanos. Algunos apuntes sobre esta historia que realmente para el equipo de otras historias fue impactante acompañar a Daniela durante ese armado del paquete. Fuimos un día antes, estar con ella también esas 2 horas de espera para que pueda ingresar a ver a su hijo. Es un sufrido peregrinaje, ¿no? Además. Sí, hay muchas mujeres, muchos niños, muchos adultos mayores también. Creo que ahí hay un gran debe de contener mucho más a las familias que llegan a visitar a sus familiares. Y también ocurre esto hace muchos años, que tienen que dejar sus pertenencias, pagar en un kiosco que hay en las cercanías del centro penitenciario. Y además ese día hacía muchísimo frío. Así que creo que un poco el objetivo de la historia era reflejar ese impacto también. Y esperar, como veíamos que comentaban recién Daniela, 2 horas y media, al frío muchas veces, esperar por esa visita, que es muy importante para las personas privadas de libertad, porque no es solamente lo afectivo, tiene que ver con ese envío del paquete, que tiene alimentos, pero también que tiene otros insumos, y que es tan importante y que muchas personas privadas de libertad no acceden a él. Sí, queda claro también que para las familias toda esa preparación del paquete requiere de mucha elaboración, ¿no? Hay que cumplir varios requisitos, incluso con la vestimenta, decía ella, no se puede ir de cualquier forma a una cárcel. Es realmente todo un proceso. Rescato una de las frases que decía Daniela: las cárceles son un reflejo de la sociedad. Eso es bien elocuente, absolutamente real, ¿no? Se vienen 3 cárceles más, hay una población carcelaria enorme, se vienen más cárceles todavía, porque sí, la política sigue en esa lógica además. Y quiero rescatar algo más para terminar. Ella decía, hay que empezar a trabajar en la rehabilitación de la persona que cae presa desde el día 1. Por supuesto. Y creo que ese mensaje es potente también. Ileana, muchísimas gracias por esta historia. Viene siendo el final ya de otras historias, ¿verdad? Esta es la última historia que vamos a compartir. Me esperan otros desafíos profesionales. Les quiero agradecer la oportunidad. Gracias por eso y bueno,
Para nosotros, Iliana, fue un gusto enorme, un placer y muchísima suerte en tus nuevos desafíos. Gracias. En lo particular ya habíamos compartido en algún otro instante laboral, pero verdaderamente estas otras historias, alimentaron muchísimo este programa, así que muchísimas gracias. Me voy feliz por el tiempo compartido. Gracias. Gracias, Iliana. Mucha suerte. Suerte. En un mes vence el plazo para presentar las listas ante la Corte Electoral y estos son días de definiciones y de acuerdos entre sectores y partidos políticos. Sobre este tema vamos a conversar hoy en nuestra mesa de análisis de ciclo con los politólogos Daniel Chaschetti y Adolfo Garcé. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación, un gusto andar por acá. Un gusto. Y con Mariana Cianelli, editora de política y periodista de La Diaria. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, tenemos algunas definiciones, no nos va a dar el tiempo en esta mesa para hablar de todos los partidos políticos, vamos a hablar solamente de los mayoritarios. En el caso del Partido Nacional, el herrerismo parece estar en problemas, se alejó un diputado que había tenido una votación muy importante en la interna, Sebastián Andújar, y a su vez el herrerismo está negociando aparentemente algún acuerdo con el sartorismo y con el grupo de Beatriz Argimón, la vicepresidenta, y a su vez en el Frente Amplio sí ya está un poco más clara la cosa y la conformación de 3 sublemas, por lo menos 3 sublemas, uno de ellos que nuclea al MPP a convocatoria sereñista progresistas y otros sectores, el otro que nuclea al Partido Comunista, la Amplia y otros sectores, y el tercero que nuclea, de reciente conformación, que nuclea al Partido Socialista, al PVP y a algunos otros sectores también. Bueno, sobre este tema vamos a empezar esta mesa de análisis. ¿Cómo ven la conformación de estos sublemas? Si piensan que continúa de alguna forma una tendencia histórica, una tradición histórica en el frente, o hay alguna sorpresa. ¿Qué les parece? Bueno, a ver, hay sorpresas, sí, ¿no? Porque tradicionalmente el Frente Amplio como que tiene 3 espacios, y uno de ellos no está representado, que es el sereñismo, el astorismo, en virtud de que hizo un acuerdo con el MPP. Por tanto, el sublema MPP sereñista va a ser un sublema muy grande y es el favorito a tener la mayor votación dentro del Frente Amplio. La pregunta que me hago es si va a superar el 50% de los votos del partido. Del otro lado hay otra novedad, que es el acuerdo entre la 1001 y Casa Grande, que incluye a Constanza Moreira en la lista, y el desprendimiento de Casa Grande del sublema más pequeño que es el Partido Socialista y el PVP. Entonces digamos que tenemos 3 sublemas de distinto tamaño. Yo diría el más grande es el del MPP Sereñistas, luego viene el del Partido Comunista y luego el del Partido Socialista. Entonces digamos que van a quedar agrupados de ese modo a nivel del Senado. Hay que ver cómo son las alianzas a nivel territorial, porque no es lo mismo Montevideo, donde se reparten muchas bancas. Pongamos que el Frente Amplio va a tener, no sé, por encima de 42, que es lo que hoy tiene, y bueno, de esas 42, aproximadamente la mitad son de Montevideo, entonces en Montevideo va a haber más de 20 bancas en disputas, entonces no se puede hacer sublemas, entonces hay que ver cuán fuertes son las listas que se presentan en Montevideo. En la entrevista recién con Charles Carrera que teníamos, Charles Carrera hablaba un poco de esta alianza que se fue forjando, este buen vínculo que se fue forjando entre el MPP y los sectores que hoy integran convocatorias sereñistas progresistas. ¿A vos, Fito, te llamó un poco la atención esa alianza en un mismo sublema de estos 2 espacios? Te diría que no tanto, y no tanto gracias a un amigo, Daniel Chaschetti, que hace algunos años estudió, ¿no?, el funcionamiento de la gobernabilidad. Durante el gobierno de Mujica. En particular durante el gobierno de Mujica. Y si mal no recuerdo, lo que Daniel argumentaba es que la gobernabilidad en el gobierno de Mujica se apoyaba en lo que él llama un cártel legislativo, una alianza, una coalición, justamente, ¿no?, entre el sereñi, lo que ahora se llama el sereñismo, el viejo Frente Liberal Sereñi, y el MPP. Es decir, como que había como 2 planos. El plano del debate público, ¿no?, el plano más visible quizás, en donde podía haber discrepancias y yo qué sé, y el plano de la cocina en el Parlamento, donde se entendía mucho más de lo que la gente se enteraba. Entonces, en todo caso, a mí lo que me llama más la atención es cómo esta nueva expresión
de la bipolaridad del frente, ¿no? De estos dos polos del frente. Si antes los polos del frente era, el polo de los moderados era el Frente Liber Sereñi, el sereñismo, el astorismo, y del otro lado el MPP, ¿no? Ahora es MPP y sereñismo versus comunistas socialistas. Hay como una reconfiguración. Y como que la lectura que dice el Frente Amplio es MLN y comunistas, en ese sentido, es una lectura un poco superficial quizás, porque el MPP es un sector que ya hace años ha demostrado ser muy moderado a la hora de las políticas públicas y en particular de la política económica. Bueno, eso les iba a preguntar, si esto no termina como de consolidar una moderación del MPP justamente. Y sí, yo diría que sí. Y sí, porque en realidad el MPP de hoy no tiene mucho que ver con el de los 90. Por ejemplo, cuando se votó la ley de ingreso al Mercosur de Uruguay, de los 130 legisladores solamente hubo 2 votos en contra, que fueron del MPP. Yo creo que en el 94 hay un cambio sustantivo cuando ingresan los miembros del MLN, Mujica, Huidobro, empiezan a ingresar al Parlamento, y yo creo que ellos ahí encuentran el camino para el crecimiento electoral, que termina, yo diría, esa etapa que lo estudió muy bien Fito, con el triunfo de Mujica en el 2009, ¿no? Claro. El MPP nace como, para citar a Zabalza, nace como la estaca, ¿no? Así se imaginaban ellos en el año 89. Es decir, había que poner una estaca para evitar el centrismo, que la izquierda se corriera al centro. A partir del 94, del 95, a partir de ahí, básicamente en el 95, el MPP deja de ser la estaca y pasa a formar parte de la alianza interna, de la coalición interna, con Vázquez, con Astori, que impulsaba la moderación del frente, ¿no? Así que en realidad lo que estamos viendo es como una fase más de ese largo proceso de institucionalización, de aprendizaje electoral y de moderación. Bueno, en esa línea viene un poco la jugada de la incorporación este martes de Blanca Rodríguez. Vamos a escuchar, ahora Fito, ya te dejo, pero vamos a escuchar lo que decía Blanca Rodríguez en esa conferencia. Y yo llegué de alguna manera, y eso es lo que también me ha pedido Pepe, para jerarquizar la política, para ejercer la mejor política, con el mejor diálogo, con la mejor negociación. Bueno, ¿cómo lo vieron esto también en esa línea? Claro. Lo de Blanca es muy importante. Ahora quisiera desarrollarlo un poco. Pero antes, por eso te iba a atajar, está esta señal que viene dando desde hace meses Yamandu Orsi, que es, en caso de ganar, quizá en el menú veremos, pero podría estar Gabriel Odone como ministro de Economía. Esa es una señal muy importante. Confieso que yo al principio lo veía como política ficción, y bueno, cada día que pasa me convenzo que es muy en serio, y solamente lo puede plantear la gente del MPP si ha hecho un viaje muy largo, desde los tiempos de la estaca hasta ahora, ¿no? Hasta esta alianza con el sereñismo. Es un viaje muy largo hacia la moderación. Y en todo caso, yo lo de Blanca lo veo de este modo, como una enorme incorporación para el Frente Amplio, para la política en general, ¿no? Entre paréntesis, señal de fortaleza de los partidos. Cada vez que los partidos logran reclutar gente de este prestigio, es que los partidos están vivos y son fuertes. Entonces, muy bueno para la política uruguaya, muy bueno para el Frente Amplio, muy bueno para 609, y agrego, a ver Chasque qué piensa, pero me imagino que si el Frente gana, y si Orsi está hablando en serio, que creo que sí, respecto a Gabriel Odone, y si Gabriel Odone es ministro, la manera de blindar a una persona como Odone, que no sintoniza en muchas cosas con el partido Frente Amplio, ¿no? Que está a la derecha del partido Frente Amplio, es como una gran bancada parlamentaria del MPP y de este sublema que Charles Carrera decía, es un sublema técnico, es un sublema muy importante, ¿no? Es decir, sereñistas más MPP. Una gran bancada permitiría blindar a un ministro que sin eso podría ser débil. Bueno, que ya lo hemos visto en los primeros cortocircuitos, ¿no? Con Fernando Pereira estuvo discrepando por la flexibilización, ¿no? Y tuvo que salir el presidente del FA, como a
hablar del tema. Yo creo que también retomando, ha sido una impronta del espacio 609, ¿no? También una apuesta histórica promovida por José Mujica y Lucía Topolansky de ir incorporando figuras por fuera para sumar, ¿no? Sí, Víctor esto es un Bayán. invento del Partido Comunista y el MPP lo recrea en los 90, cuando empieza a tener esto de meter independientes. Claro. Ahí va, tenés razón. El Partido Comunista Desde el tiempo del Fidel. Y el Partido Socialista también, porque yo diría, el primero fue el Partido Comunista, ¿no? Ya con la creación del Frente Izquierda de Liberación, ya comienza a llevar candidatos que son próximos. Bonavita, ¿no? Claro, que era blanco, sí, lo colocan como candidato a la presidencia. Y entonces digamos que el Rodríguez MP, Camuso, el acordás? Partido Socialista lo hizo, que incluía a Silvana Charlone, a Pita, que no eran socialistas. Y digamos que el MPP lo comienza a hacer en el 2004 cuando llevan a Curiel. Eso implica una gran generosidad, pero también una mirada estratégica. Porque en realidad es como una señal para el votante de que no es un grupo cerrado, de que no es una secta, sino que es un grupo abierto que está dispuesto a ejercer cierta pluralidad en las opiniones y en la discusión. Y este acuerdo con Blanca Rodríguez además trae el hecho de que Blanca se considera independiente. O sea, no es que Blanca va a estar en el espacio 609, ella se considera independiente. Y lo dijo, lo remarcó en la conferencia. Lo cual es algo así como un vehículo para Blanca Rodríguez, que estoy de acuerdo, ¿no? Es una persona brillante, inteligente y va a mejorar la política. Ahora, igual Blanca va a tener que aprender las reglas de la política, ¿no? Porque es otra profesión. No se traslada mecánicamente. Para nada, claro. Porque hay que ajustarse a las dinámicas y sobre todo en el Parlamento, ¿no? Prevén esto a raíz de, mencionamos recién el caso de Odone, y ya surgieron los primeros cuestionamientos y discrepancias, y reflotó aquello tan mentado durante los gobiernos del Frente Amplio de los dos equipos económicos, y recién hablaban de moderados y radicales. Prevén que se conforme un bloque junto al Partido Comunista, imaginémonos que el Frente Amplio gana las próximas elecciones, que pueda llegar a ser como una oposición fuerte a Odone, o como decía Fito recién, con una bancada muy numerosa de los sereñistas y del MPP, de alguna manera se neutralizaría eso. Yo creo que esa bancada fortalecería. De todas maneras, es probable que la oposición desde el lado de los comunistas y socialistas, la oposición, que haya diferencias en algunas políticas importantes, porque, insisto, no es lo mismo. Es obvio que no es lo mismo, ¿no? Me leí hace poquito el libro El despegue, ¿no?, de Nicolás Batalla y Gabriel Odone. Es obvio, ¿no? Una persona que dice que la política económica empezó a cambiar en este país con Beck Villegas. Eso es lo que dice Gabriel, ¿no? No es lo mismo que comunistas y socialistas, naturalmente no es lo mismo. Sí, de todas maneras yo creo que a Odone vale lo mismo que acabo de decir para Blanca Rodríguez. Él está incursionando en política. Es cierto que de joven hizo política, pero luego tiene una larga trayectoria como consultor. Y yo en las entrevistas que lo vi en Radio Sarandí, en general él sigue hablando como un consultor, ¿no? Entonces creo que en la medida en que él vaya ajustando su discurso al ejercicio de la política, va a ir declarando mejor, porque es un poco seguir el trillo de Danilo Astori, ¿no? Claro. Astori buscaba argumentos, construía eufemismos, metáforas, todo el tiempo. Como consolidación fiscal. Claro, para pasar medidas que a veces no eran agradables para la izquierda. Entonces, ese tipo de cosas me parece que Odone lo va a tener que ejercitar para evitar de que esas diferencias de fondo no generen bloqueos políticos. Mira, cortita y al pie, ¿no? El Frente Amplio, como nos enseñó Jorge Lanzaro una vez, es una coalición de partidos que se transformó en un partido de coalición. O sea que el Frente Amplio es muy diverso. Y viene manejando su diversidad hace más de 50 años. Y la maneja, ¿no? Entonces, que haya tensiones adentro del Frente Amplio es la cosa más lógica del mundo. Las hubo, las hay, las habrá, ¿no? Una gran bancada del MPP lo que hace es blindar a Odone. Blindar. Fortalecer. Lo fortalece.
Claro. Y quería pasar en estos minutos que nos quedan a comentar por lo menos alguna cosa del Partido Nacional, porque también hay situaciones un poco distintas y hay configuraciones un poco diferentes en el Partido Nacional. Cierto. Claramente, como lo más notorio podríamos decir que es el debilitamiento del herrerismo y en contraposición el fortalecimiento de otros espacios políticos dentro del Partido Nacional. ¿Cómo están viendo esa interna? Bueno, eso hay que sumarle también el wilsonismo, ¿no? O lo que era, que es una cosa que se ha como desperdigado, ¿no? Alianza Nacional por un lado, Gandini por el otro, con aire fresco. Pero en el caso del herrerismo, ahora lo que estamos viendo en estas últimas horas es que parece estar quedando solo, ¿no? Y está como intentando generar negociaciones, pero por ejemplo con el sartorismo, que recordemos las elecciones pasadas, ¿no? El rechazo que había a la interna del Partido Nacional con la figura de Sartori. Bueno, está intentando cerrar un acuerdo. Parece que del lado de Beatriz Argimón, del sector de Beatriz Argimón, no están tan contentos de cerrar ahí con el herrerismo, ¿no? Entonces está como en un problema, sí. Sí, está defendiendo sus bancas el herrerismo, ¿no? Tiene 2 senadores. Y así como están las cosas, una de esas 2 bancas está en riesgo. Necesita imperiosamente construir un sublema, aunque no haya coincidencias políticas. En la jerga se le dice sublema técnico, en verdad eso no existe, pero la expresión sublema técnico lo que quiere decir es que no es un acuerdo político, un acuerdo conceptual, claro, es un win-win, no que tratan de mejorar la performance para tener cocientes más altos y pelear las bancas. Está buscando eso. Yo creo que ha quedado aislado. Alianza Nacional se movió hacia la lista 40 y armaron un bloque. La lista 40 se abrió de aire fresco. Esas son novedades que han pasado en estos días. Claro. Gandini, que no le fue bien en la interna, bajó y arregló con aire fresco. Entonces esa reconfiguración lo que nos está mostrando es que por ahora hay tres grandes sublemas y probablemente haya un cuarto que es el grupo de Beatriz Argimón con Sartori, pero eso debería ocurrir en estos días. De lo contrario, la otra posibilidad sería ir y juntarse con el herrerismo, que bueno, no es sencillo, porque un grupo se llama de centro, ¿no? Claro. Trata de expresar una preferencia que además está establecida en la fórmula, ¿no? El candidato presidencial es de aire fresco y la vice es del grupo de centro. Arreglar con el herrerismo es moverse más a la derecha y no creo que Beatriz Argimón esté con esa idea. Sí. Yo capaz que diría, capaz que 2 apuntes o 3. Mira, lo primero, ¿hay wilsonismo o lo que hay son wilsonistas? Yo más que wilsonismo veo wilsonistas. Wilsonista, gente que se reconoce, ¿no? en ese legado, dispersos por aquí y por allá. Corriente wilsonista potente, yo no advierto. Si hay herrerismo, como sería mi segundo apunte, si hay un herrerismo, bueno, básicamente en la lista 71, porque aire fresco tampoco es herrerismo, conceptualmente no es herrerismo, porque aire fresco y sobre todo Delgado, para empezar, no viene de ahí, y su discurso es un discurso de centro, es un discurso bastante centrista, en donde además se ha desdibujado bastante en estos meses todo aquello del segundo piso de las transformaciones, bla, bla, bla. Esto me lleva al tercer apunte, que es en el Partido Nacional. Yo creo que lo que hay en el fondo es oficialismo. Habrá 2, 3, 4 sublemas. Son oficialistas todos, ¿no? Este asunto de reelegir el gobierno. Delgado lo pone en esos términos. Lo cual es, para mí, en buena medida un problema para el Partido Nacional, ¿no? Porque había una magia, ¿no? Una promesa de algo distinto en el comienzo de la campaña de Delgado, pero que para mí ha ido perdiendo, no sé, visibilidad o plausibilidad, no sé cómo llamarle, ¿viste? Como que es reelegir el gobierno y diferenciarse del frente, y no sé si alguien identifica que el Partido Nacional realmente le puede dar algo nuevo a un eventual gobierno de coalición. Pero yo lo que veo es que... Y como que el discurso herrerista, el discurso liberal,
está muy debilitado en el Partido Nacional. Sí, está creo que eso es un problema. Está debilitado, pero me parece que después del resultado de las internas, la lista 71 ha comenzado a hacer algún tipo de, digamos, de señal, sobre todo con medidas... Luis Alberto Heber en la conferencia medidas, el tema de situación de calle. Sí, el tema sea seguridad, un delito. Que bueno, tiene poco de liberal, pero en términos económicos, ¿no? Y bueno, Laura Raffo ha planteado algunas cuestiones. Pero perdió visibilidad con esto de no estar en la fórmula. Y ahí tienen un problema que también están negociando el lugar. Laura Raffo querría ir en segundo lugar, pero Heber quiere también ese lugar, entonces también es un problema para la... Y una de las dos bancas está en disputa. Un partido nacional, está en duda, ¿no? Yo lo que veo es un partido nacional demasiado centrista para lo que yo interpreto que espera el electorado de la coalición. Acá yo... Que puede migrar hacia Ojeda, por ejemplo. Claro. Hacia Pedro Bordar. Y hacia Pedro Bordar. Porque miren, con esto yo me callo. Yo digo, yo advierto una simetría entre lo que pasó en los tiempos de la era progresista, ponele, y lo que pasa ahora, ¿no? Iba terminando el gobierno de Vázquez y nació la demanda de giro a la izquierda. Porque el electorado dijo, Tabaré se quedó corto, ¿no? Y Pepe ganó con esa bandera, ¿no? Más izquierda. Yo creo que ahora hay algo un poco simétrico en el mundo de la coalición de gobierno, ¿no? En el mundo de la coalición de gobierno está la demanda de seamos más centristas, a ver si nos parecemos al Frente Amplio. Yo creo que lo que hay en el mundo de la coalición, ¿no? Es si yo interpreto bien, que no estoy haciendo encuestas, el señor no lo permita, ¿no? Es una demanda de más derecha en seguridad y más derecha en economía, ¿no? Más orden y más mercado. Entonces, y creo que el Partido Nacional... Pero yo no sé si el electorado está pidiendo eso. Ese es un buen punto. Tenemos que hacer esas encuestas. O focus group. Alguien que lo haga. Pedirle a la usina que lo haga. Alguien que lo haga. La percepción ciudadana. Tremenda pregunta. ¿Hay una demanda de giro a la derecha? Es una buenas preguntas, sí. Supongo que en el empresariado sí. Supongo que en el empresariado sí. Bueno, de hecho lo han manifestado expresamente, ¿no? El empresariado y otros sectores, como Un Solo Uruguay, por ejemplo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Culpa de Chasquetti, como siempre. Estiren el tiempo. Vamos a tener una mesa también. Bueno, se activó el sindicato. El sindicato de politólogos se activó. Bueno, muchas gracias por venir y seguimos con más información en Ciclo. Dale, un placer. El 25 de agosto, además del Día de la Independencia, para el Frente Amplio es el Día del Comité de Bases, espacio fundamental, barrial, en el que los vecinos van reuniendo las discusiones, van concentrando la problemática del territorio y que los dirigentes políticos y las dirigentes políticas van visitando y cosechando, bueno, justamente lo que allí se discute. Y este 25 de agosto, Carlos, nuestro equipo, el equipo de Ciclo, estuvo recorriendo distintos comités de base en Montevideo y haciendo esta crónica de campaña. Está bueno para recordar, no olvidarse. Si bien hay mucha gente que participa activamente, hay mucha otra que se olvida, que son en estos lugares de participación donde se gestionan un montón de cuestiones sociales que después terminan ocurriendo, que no surgen de la nada. El comité de base es la casa del militante, es donde empieza todo, donde empezamos a construir una fuerza política que se maneja de una forma capaz que única en este país. Es el primer paso después de todo lo que tenemos que construir, es base en la capilaridad que tiene el Frente Amplio, estar en todos los barrios, en todos los territorios, siempre, no solamente en momentos de campaña. Obviamente que en campaña vamos a reforzarnos, pero el hecho de estar todo el año siempre en el territorio, cerca de la gente, que bueno, es la idea de lo que es el Frente Amplio.
comité es un espacio de construcción desde la base de los vecinos, de gente, que bueno, un espacio donde juntarse justamente. Y además las bases del Frente Amplio tienen un lugar históricamente y bueno, y esperemos que lo sigan teniendo protagónico en la construcción de los programas. Entonces me parece que es importante juntarse en el comité por eso. El trabajo es acá, por eso la importancia del comité de base. El trabajo es en la casa, con el vecino, el día a día, aclarando las dudas, pudiendo conversar con ellos, porque la militancia no se termina, no es solamente un 25 de agosto o 3 meses antes de las elecciones, la militancia es diariamente, y lo dice alguien que desde los 14 años milita. Ese es nuestro trabajo en definitiva, ¿no? Llevar la información al vecino, que simplemente no se limite a ver lo que ve en la televisión, sino que tenga la información por lo menos de primera mano y aclarar dudas. Sabemos que hay muchos que ya entendieron por dónde venía y otros que lo están sufriendo, entonces se dan cuenta que a veces el cambio siempre es por la izquierda. Y le corté a la noche de mi fama para el recuerdo su mejor estrella. Bajé entre pelos espinas ocultos las quebradas nuestras y entre las medias luces de la tarde recorté de origen. La cama. Bueno, claramente es un día de celebración, de festejo, pero también de reflexión, ¿no?, sobre el trabajo que hacen concretamente en este último tramo de cara a las elecciones, pero que se hace todo el año, ¿no?, elevando las discusiones de allí de los vecinos en el territorio. Y en este en particular un año muy especial y bueno, proyectando también lo que se viene en los próximos meses. Exacto. Carlos, cerramos este programa de ciclo. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20 en el canal de YouTube de La Diaria y en la red del interior del país. Recuerden que si les gustó este programa pueden suscribirse a nuestro canal y pueden de esa forma recibir nuestras notificaciones y no perderse ningún episodio de ciclo. Sí, también es muy importante para nosotros que nos dejen su opinión, así que si tienen alguna propuesta en concreta, déjenlo allí en comentarios, que evidentemente vamos a tomar cada uno de las propuestas que ustedes realicen. Y recuerden además también de que este proyecto es posible gracias al aporte de suscriptoras y suscriptores, así que si aún no lo sos, te invitamos a pasar por la página de La Diaria, ver los distintos planes como para, bueno, fomentar y apoyar proyectos como este. Nos reencontramos la próxima semana, el jueves, a partir de las 8, en ciclo. Nos vemos, Carlos. Que anden bien.